Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Entrenamiento Invisible, el podcast donde charlamos con profesionales del ámbito del deporte. Hoy estoy muy contento porque tenemos a un invitado que además es amigo. Se trata de Roberto Cubero, jugador de baloncesto que actualmente milita en el Escastel de la Liga EVA. Si te gusta el episodio, no olvides suscribirte para no perderte nada y ahora sí, vamos con el invitado. Y a partir de ahora ya lo que digamos queda grabado, ¿vale? Si luego hay algo que nos columpiamos, me lo dice y se corta, que no pasa nada. Vale, pues nada, Roberto, bienvenido al podcast, ¿vale? Gracias por pasarte, me hace mucha ilusión que estés aquí. Porque además, bueno, para la gente que no lo sepa, somos del mismo pueblo, nos conocemos y tal. Y nada, eso, que gracias por pasarte por aquí. Bueno, gracias a ti, tío. La verdad que nosotros nos conocemos prácticamente toda la vida. Y, hombre, es verdad que hemos trabajado juntos también un tiempo. Y, hombre, y ahí hay una amistad entre nosotros, tío. Y al final siempre sabes que es un placer, tío, echarte una manilla. Muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar, que tengo aquí la chuleta, ¿vale? Si me voy a mirar para abajo es porque tengo aquí la chuleta. Para quien no te conozca, ¿quién es Roberto y de dónde viene? Bueno, Roberto es un muchacho que juega baloncesto. Bueno, nació en Baena, en Córdoba, igual que tú. Y, bueno, que lleva mucho tiempo fuera de casa, desde los 16. Y bueno, ahora me encuentro aquí en Menorca jugando en Tercera G, lo que era antes la Liga EVA, que es como, digamos, como la cuarta liga de España, es un nivel semiprofesional. Pero bueno, con algo de experiencia también, sobre todo en filiales de equipos de Leboro y de Liga Endesa, pero bueno, un currante. Intento ser un currante, intento ser una persona que trabaje mucho. Aparte, bueno, me estoy formando para ser preparador de físico, rehabilitador de lesiones, ¿vale? Enfocado también en el rendimiento y sabe que también es, bueno, el mundo de la nutrición, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Muchas veces, de psicología, nutrición, preparación física, todo eso que va un poco de la mano. Y sí que soy un poco friki de todo esto, ¿no? Así que... Sí, me consta. ¿Y por qué el baloncesto? ¿Por qué empezaste a jugar a baloncesto? Bueno, yo no... A mí no me gustaba de chico. Y siempre he sido el más grande de la clase, siempre he sido el más grande de los niños, siempre he destacado por eso y cuanto más me lo decían parece que más asco le cogía, ¿no? Y no quería jugar fútbol, jugar tenis, lo típico de todos los nenes, ¿no? De probar todas las cosillas. Y hasta que mi hermano no empezó a jugar y lo vi, y sobre todo el grupillo que había en el pueblo, destacar también mucho a Jorge Buitrago, a Carlos Pozo, a Andrés, a Dani, toda esta gente, Martín. Y por si alguien de Baena nos escucha, ¿no? Espero que sí, espero que alguien... La gente... Esperemos. Sí. Es verdad que esa gente me enganchó mucho, tío. Me dio a conocer más que el deporte solamente, sino al final muchos valores, tío, que con la edad no te das cuenta, pero sí que valores de amistad, de esfuerzo, y una cultura también, ¿no? El hecho de, bueno, acercarme también a lo que, bueno, el ir a jugar a un rato, no sé tú, un rato que era toda la tarde, y echar un rato con tus amigos, y al final, bueno, esos amigos con los que iba a jugar a baloncesto son ahora mi pandilla, digamos, ¿no? Y la mayoría de gente que tengo en mi vida ha venido a raíz de baloncesto, ¿no? Entonces, es algo muy grande. Qué bueno. Sí, totalmente. Al final el deporte no solo te da el hecho de practicarlo o dedicarte, ¿no? Al final en tu caso, sino todos los amigos que te dan, ¿no? Y toda la gente que conoces y todos esos valores que te transmite. Hazme un breve repaso por tu trayectoria. Tú te fuiste de Baena con 16 años, me has dicho antes, ¿verdad? ¿A jugar dónde? Yo me fui a Almería, se hizo un proyecto para jugadores que querían dedicarse a esto, ¿no? Que querían ser un poquito más profesional, digamos. Y me fui un año allí a Almería, después estuve un año en la cantera de Unicaja, en la que también guardo grandes amigos y bueno, fue un gran año. Y después, bueno, esto va a tardar un rato, por si la gente lo quiere poner en por dos. Bueno, no pasa nada. No, hombre. Pero sí, bueno, después estuve un año en Córdoba, en el equipo de la ciudad, el Córdoba Basket. Después el año siguiente fiché en Cazorla, que fue un proyecto un poco que se truncó a principio de temporada un poco. Y en Navidad, un poquito antes de Navidad, decidió dejar el equipo, por algunos problemas, cambio de entrenador y demás. Y terminó la temporada
desde, bueno, no terminó diciembre, ya estaba allí, hasta final de temporada con Cáceres, tanto con el filial, el Liga EVA, como con el equipo de Leboro, entrenando con ellos, incluso debutando algún partido. Después fiché en Zamora, un equipo también de Liga EVA. Al año siguiente ficho en el filial del Obradoiro. También entrenando, en principio iba a ser solamente pretemporada, ya que había sido toda la temporada echando una mano al primer equipo. Después de allí marcho a Oviedo, que también estuve toda la temporada también con el primer equipo. Estuve entre el filial del Liga EVA también y el primer equipo en Leboro. Bueno, para el que no sepa, Leboro es la segunda, digamos, como segunda división, ¿no? Este año se llama Primera FEP, ¿no? ¿Puede ser? Sí. De este año el nombre. Y al año siguiente ficho en Ávila, que ahí fue un momento en el que empezamos a trabajar juntos cuando tuve una lesión. Así es. Bueno, no grave, pero bueno, sí que fue. Bueno, al final me fue complicando. Recuerdo que se fue complicando un poco y sí. Pero es verdad que, gracias a Dios, después, tanto tu trabajo contigo como redactador y demás, la verdad que después no me ha dado ningún problema. Y después de Ávila, bueno, pues ficho aquí en Escastell, que es un pueblecillo de Menorca, al lado de Mahón, que supongo que es algo que conocerá la gente. Y bueno, este es mi segundo año aquí. Me he dado con un buen grupo de trabajo, tanto lo que es el club como son lo que son los compañeros. Y la verdad que muy bien por aquí, por la isla. Qué bien. ¿Y cómo es salir de casa tan joven? Porque claro, 16 años al final. Fue complicado. Fue complicado porque siempre... Hombre, es verdad que también nunca he ido solo, digamos, ¿no? Siempre cuando te vas fuera de casa con esa edad, pues sí, es verdad que iba con más gente que también era de fuera y más o menos pues nos apoyábamos entre uno y otro, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, yo siempre lo digo, ¿no? La putada de salir de casa, cuando tú te vas a estudiar, por ejemplo, bueno, tú tienes tus fines de semana y te vas, ¿no? Pues si te quieres ir más a casa, pues vas todo el fin de semana o vas cada 2 semanas. O si te quieres estar menos, o estás a gusto, o no quieres ir a casa, por lo que sea, pues bueno, a lo mejor estás un mes, un mes y medio, pero bueno, vuelves por fiestas, vuelves por tal. Pero es verdad que, claro, nosotros al final competimos los fines de semana. Entonces es muy complicado, sobre todo estando ya lejos, era muy complicado poder irte, ya te digo. Yo cuando, por ejemplo, me voy finales de agosto para esa pretemporada y todo el mundo me dice, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo tal? ¿Y vas a estar por aquí para tal fecha? ¿Vas a estar? Y digo, pues la verdad es que no sé ni si vender Navidad. Es un poco, bueno, sabes cuándo te vas, pero no cuándo. Hombre, es verdad que aquí te vas también porque, aunque no sea una liga profesional, es un trabajo, ¿no? Sí, y te vas con ilusión y todo. Una serie, ¿no? Claro. Y al final, bueno, al final también es la vida que tú escoges, ¿no? Y se llevaba, bueno, los primeros años lo llevaba un poco peor. Lo llevaba un poco peor porque, bueno, tú sabes lo que pasa también, ¿no? Son edades complicadas. Al final, estás estudiando bachiller. Estás más perdido que barco de arroz en esas edades. No sabes qué vas a estudiar, si no, las notas, apretando. Al final te encuentras con... Sobre todo cuando llegas a Málaga, por ejemplo, te encuentras con que, hostia, tienes que competir todos los días. Y tienes que empezar a intentar cuidarte un poquito más y ver las cosas mucho más profesional. Y claro, es verdad que era Málaga y más o menos, pues bueno, yo casi cada par de semanas o cada mes yo veía a mis padres, por ejemplo, veía a mi hermano, veía a mi familia. Pero se lleva regular porque al final, muchas veces lo digo, ¿no? Estando en tu casa, tonterías, ¿no? De llegar a tu casa y estás con tus padres, tener la comida hecha, llegar a tu cuarto y que tu madre te diga, a ver si recoges esto. Lo típico, ¿no? Y son cosas cotidianas que no le das importancia, pero te das cuenta de que es todo, ¿no? Es el orden, es el todo. El estar en casa es un cambio muy grande, y en esa edad es muy grande. Es verdad que te curten unas cosas y te quita de otras, ¿no? Pero bueno, la verdad que siempre lo he llevado medio bien. Ya es que es eso, ¿no? Es lo que tú dices, el tener todas estas cosas, que no se le da el valor, pero sobre todo el pasar de tenerlas a hacer las maletas, irte a la Almería y con 16 años decir, vale, ahora estoy solo. Aquí, claro. Solo no, pero no tengo a mi gente, ¿no? Sí, pero al final cambias de todo. Tu clase de toda la vida ya no lo tienes todos los días.
tus profesores, tus, no sé, tu viernes Compañero de clase. a comprar chuchería y a comerte una pizza, pues ya no lo tienes tampoco. Sí es verdad que es un cambio grande. Sí, sobre todo digo, ¿no? Ahora muchas veces, bueno, pues yo lo digo con los compañeros ahora, por ejemplo, digo, ¿no? Y, hostia, y juegas el domingo por la mañana y ves un sábado y haces mirar el teléfono y dices, hostia, que es un sábado y a las 11:30 estoy en la cama ya metido y al día siguiente te levantas a lo mejor a las 8:30, a las 9, para desayunar, preparar todo el partido tal igual. O antes, ¿no? O ahora que tenemos que coger aviones para jugar en Barcelona, en Zaragoza y demás. Y dices, hostia, me levanto a las 7 de la mañana y a lo mejor tengo vídeos de mis amigos de fiesta a las 4. Se están acostando ellos a esa hora. No, claro. Y estoy cogiendo, y claro, es como, hostia. Y hay veces que dices ahí, hostia, estoy viviendo una vida totalmente diferente a la de ellos, ¿no? Pero bueno, al final también son caminos que escoges y que tienes que estar seguro de los pasos que das. Totalmente. Y que también trae cosas positivas, como decíamos, ¿no? Sí, claro. Si no, no lo haría. Sí, si no compensara. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de un jugador de baloncesto Liga EVA, en tu caso, cómo es un día a día en tu rutina. Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos 3 entrenamientos a la semana con el equipo, porque al final también hay mucha gente, mucha gente tampoco, pero hay algunos del equipo que tienen, al no ser profesional, pues bueno, sobre todo la gente de equipo tiene su trabajo, tiene su bueno, o trabajan, o tienen su empresa, o tienen lo que sea, ¿no? Y entrenamos 3 días a la semana por la tarde, aparte tenemos un trabajo individual un día por la mañana, con los que somos de fuera, digamos, con los que somos fichados. Aparte tengo otro día más de trabajo individual yo solo con un ayudante del entrenador. Y aparte, bueno, gimnasio libre, o sea, podemos acudir al gimnasio porque además es del preparador físico del equipo, y podemos acudir al gimnasio cada vez que queramos, que normalmente, bueno, pues serían lunes, martes, miércoles. Yo hago gimnasio lunes, martes y miércoles, martes, jueves y viernes por la tarde entrenamiento con el equipo, y miércoles y jueves por la mañana trabajo individual. Bueno, más aparte el fin de semana que sea, bueno, sábado o domingo el partido. Y claro, cada vez que jugáis fuera, o casi cada jornada fuera de casa es avión, ¿no? Porque pocos equipos ahora de Menorca en la... Bueno, todos. Los años que yo he estado aquí, todos son fuera. Nosotros tenemos, bueno, la liga, lo que es la tercera FEB está dividida por zonas, ¿no? Y nosotros tenemos las Islas Baleares, Cataluña y Aragón. Entonces, nosotros, bueno, por ejemplo, este fin de semana, pues el sábado por la mañana, cogemos el avión y vamos a Zaragoza. O hace un par de semanas, pues estuvimos en Vic, bueno. Sí, donde toque, pero avión siempre. Bueno, sí. No serán trayectos muy largos, no entiendo, porque si os mantienes en la zona de... Sí, la verdad que son trayectos muy... Es verdad que, bueno, tienes que estar un rato antes en el aeropuerto, los horarios no son lo mismo que tú terminas el partido, coges autobús y tiras. Y eso también se agradece y no. Depende de cómo te toque el día, ¿no? Depende de también que el partido lo llevas con una filosofía a otra. Sí. Pero sí, bueno, normalmente, de hecho el avión Menorca-Barcelona nos llega a media hora. Y después, si quieres coger una furgoneta o coger un autobús o algo, pues a lo mejor 3 horas a Zaragoza, un par de horas a Lleida o un par de horas a Tarragona, sí, ¿sabes? Pero bueno, son trayectos que al final en 3-4 horas estás en casa otra vez. O sea que tampoco, nosotros normalmente de hecho viajamos en el día. Mismo día del partido, ¿no? Tanto, sí. O sea, ida y vuelta mismo día del partido, ¿no? Si es Zaragoza o si, por ejemplo, también depende del horario de los vuelos que haya, ¿no? Claro. Y del partido, entiendo, ¿no? Porque... Claro, nosotros, por ejemplo, Zaragoza este fin de semana, pues vamos sábado, salimos sábado por la mañana, jugamos sábado por la tarde y hacemos noche en Zaragoza y volvemos el domingo. El domingo. Qué bueno. Vale. Cuéntanos, nos comentaba que te estabas formando también, ¿no? En todo el tema de la preparación física y tal. ¿Cómo es compaginar estudios y deporte? Al final, entrenamientos, partidos, con exámenes. La verdad que aquí bien, porque al final es como te comento, ¿no? El tema de ir al gimnasio es un poco por libre, aunque tengamos nuestros horarios, pero no tenemos un horario un poquito más flexible, ¿no? Que no es al final, no tenemos un horario tan pautado y es verdad que me tengo que formar online, porque aquí, por ejemplo, no hay, o bueno, al final el tema de la educación es un poco complicado. Si este año estás aquí y el año siguiente estás en otro lado de España, que no sabes dónde puedes estar, pues a lo mejor lo que estás estudiando aquí no lo tienes en esa ciudad.
o tienes que cambiar expedientes y demás, y a lo mejor tienes que, bueno, no te convalidan créditos, tienes que repetir alguna asignatura o hacer otra que no tenías antes. Y al final se complica un poco. Entonces lo que he hecho yo ha sido online. Bueno, así sí que Que bueno, se es facilita. complicado sobre todo, sí, es complicado sobre todo el convalidar. Bueno, al final es organizarse y es intentar adaptarlo con el equipo, ¿no? Pero sí es verdad que para el tema de clases y demás es muy complicado. Es muy complicado poder cuadrarlo. Al final, por ejemplo, Estados Unidos, que es lo que más o menos la gente conoce, al ser, si tú te vas, por ejemplo, allí a la universidad, al ser el equipo de la universidad y estudiar en esa misma universidad, pues más o menos, no sé hasta qué punto te pone, o sea, no estoy diciendo que te regale la carrera, al revés, pero sí que bueno, más o menos cuadran horarios para que tú puedas entrenar y puedas ir a clase y puedas, aquí muchas veces te encuentras con que, bueno, hostia, pues, si es que si no podía entrenar porque el profesor me dice que tengo que ir a clase obligatoriamente. No puedo cambiarla de hora, no puedo mover, no puedo grabar la clase y poder verla después para poder acudir al entrenamiento. Te encuentras con esas cosas muchas veces, más de las que creemos. Y hay poca ayuda ahí a los que son deportistas. Por lo menos lo que yo me he encontrado y lo que yo conozco. Sí, que siendo deportista, o sea, te lo podrían facilitar bastante más, yo creo, porque al final es como, Sí. Sí, al bueno, final, bueno, a ver, facilitarnos, o sea, o sea, no se pide tampoco. no Sí, facilitar el bueno, como sentido, juega, como te juegas lo regalo ya, gratis, no, pues te sí, apruebo. sí, No, no voy pero por ahí. siempre. Facilitar el hecho de poder cambiar clases o poder grabártela o no asistir o este tipo de cosas. Sí, más de adaptación, ¿no? Y vamos por ahí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, y cómo, o sea, para que la gente se haga una idea, ¿vale? ¿Cómo describiría esta categoría, ¿no? Lo que antes era Liga EVA, que ahora es tercera FEP, en comparación con lo que puede ser, hablaba antes del Eboro, que ahora es primera FEP o Liga Endesa, Liga SB. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico, ¿vale? Pero ya podemos continuar. Hablábamos de qué diferencia, para la gente que no lo sepa, observas tú entre esto, ¿no? Entre Liga EVA, ¿no? Y lo que sería Primera FEP, que antes era el Eboro, y Liga CB o Liga Endesa. Bueno, yo creo que sobre todo, bueno, el tema de presupuesto, como hemos comentado también otras veces, y eh, oh, tema físico mucho. Ya te digo, antes de ver en primera fe, base B y demás, pues interiores raro es el que baja de los 2 metros, 2 metros 5, ¿no? Entonces, claro, en Serafé pues te buscan mucho pivo, mucho a la pivot de 1,95, 2 metros. También hay de 2,5, 2,10, ¿no? Pero son los menos, ¿no? Ya no solo por dentro, sino también te encuentras bases de 1,90, 1,85 casi todo. Te encuentras escoltas que rozan 2 metros, tío. Al final eso también, al final es una ventaja, ¿no? Ya no solo eso, sí, sino que es una liga en la que son ligas en las que se permite mucho más contacto, mucho más físico. Bueno, de hecho se está abusando muchísimo. El tema bueno, de velocidad, bueno, el claro ejemplo, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Wembanyama, que todo el mundo lo habrá visto, ¿no? En NBA es un tío que mide 2,20 y que se mueve, sobre todo en espacios cortos, pero es lo que más nos suele costar a la gente grande, se mueve en espacios cortos súper rápido, ¿no? Y eso está evolucionando porque, bueno, la agresión física y, bueno, todo lo que estamos comentando ha mejorado desde etapas de formación. Y eso está cambiando mucho el baloncesto, que, tío. Físicamente, un cambio muy grande. Y después, tácticamente, bueno, tiene. A nivel de staff, pues tú tienes. Y tercera fe, lo mismo tienes uno o dos ayudantes por entrenador, si acaso, depende del equipo, ¿no? Pero tienes esos ayudantes que, bueno, que no tienen su hora para poder preparar vídeos, analizar partidos y demás, porque ellos tienen su trabajo, tienen su vida, ¿no? Pero al final el trabajo del ayudante de primera fe, o de segunda fe en muchos casos, sobre todo Liga Andesa, es ese, ¿no? Y es, bueno, como trabajo de ¿no? También en el podcast anterior, que tiene cada uno su rol en el equipo, pues a lo mejor uno se dedica más a trabajar, a estudiar tanto la defensa de nuestro equipo como la defensa de todos los rivales que nos vamos a enfrentar, de cortar vídeos, analizarlo, ¿no? Tú se va a dedicar al ataque. El entrenador principal, por lo mejor analiza a los jugadores uno a uno, ¿no? Y muchas veces lo tienes tú tan claro, ¿no? En eso hablamos de broma también algunas veces, ¿no? Y cuando
te preparas un partido, llegas al partido y sabes perfectamente cuando el otro equipo va al cuarto de pánico. O sea, sabes a qué hora se levanta, saben todo, ¿no? No, pero es verdad que, bueno, lo tienes prácticamente todo, ¿no? Sabes más o menos que suelen buscar tras tiempo muerto, o las primeras jugadas de los partidos, te sabes prácticamente todo el playbook, o sea, toda la lista de jugadas del otro equipo, sabes que suelen buscar más, sabes cada jugador lo que hace en cada momento, sabes su porcentaje de tiro, en qué situaciones, en qué... O sea, eso es un cambio a la hora de preparar ese partido, a la hora de tú estás preparado para ese partido muchísimo. Y después también, sobre todo también, depende mucho de los equipos, ¿no? Pero el tener dentro del equipo fisio del equipo, tener, bueno, y preparador físico dispuesto para trabajar contigo en todo momento, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran cambio. Y en tercera fase damos en muy poco. Y claro, todo esto se nota, sí, sí. A colación de esta pregunta, te quería preguntar, en vuestro caso, o sea, ¿qué profesionales componen el staff de tu equipo? Bueno, nosotros, la verdad, aquí la verdad que es un club bastante serio y que tiene bastante staff muchas veces. Algunas veces que hemos tenido lesiones esta temporada y demás, que íbamos a lo mejor con 9 jugadores a los viajes, y ya que eran 9 jugadores y 5 de staff. Casi, No, pero bueno, tenemos entrenador principal, tenemos 2 ayudantes, tenemos fisio y preparador físico, y aparte tenemos delegados. Es verdad que bueno, no quiero tampoco menospreciar sus trabajos, pues, pero ellos tienen aparte su trabajo, ¿no? Ellos tienen su trabajo aparte y aparte, bueno, pues echan un trabajo muy también apta. Preparando partidos, preparando entrenamientos, prepara el fisio pendiente de nosotros, para que se cuida. vale. Claro, entiendo en estas categorías, por ejemplo, tener psicólogo, tener nutricionista, muy complicado. Y también entiendo que Bueno, incluso muchos equipos de Liga Endesa no tienen... Es verdad que cuando llegas a niveles de Liga Endesa o algunos equipos de Primera Fed, tienes, digamos, como... No estás en el club, pero sí que tienes algo. profesionales, Sí que puedes... sí, o profesionales más externos, ¿no? Te pones claro. Pero como tal del club, que estés en el club o que te... Tema de controlarte la alimentación, de saber lo que tienes que comer, eso que por su cuenta o de ser externo, no suele hacerse. Yo creo que más que nada también hay un factor también que es el hecho de no darle la importancia que tiene. Porque todavía esas cosas tú sabes también que van lentas, ¿no? Cada cosa que se introduce nueva, aunque esté demostrado científicamente, aunque la gente que lo haga esté consiguiendo grandes resultados, mm, estén de muchos ejemplos, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía no se da cuenta de la importancia de todo eso, ¿no? Y eso es un factor, ¿no? La gente de conclusión, bueno, son como hace 50 años, ¿no? Y no pasa nada. Y psicólogo no, pues el ejército, y aquí todos para adelante y eso es lo que hay, ¿no? Y hay mucha gente todavía sí, y es una pena. Y después, bueno, está el tema del presupuesto, eh, ya te digo, es que muchas veces ni en Liga Endesa da Para eso, al ¿no? final es un sueldo. Claro, al final es un sueldo más de otro. De un jugador que al final que es bueno, que es el que mete ganas. Sí, que es el que más falta es, realmente es así. Lo hablaba también con José en el otro podcast y a veces es cuestión de presupuesto y otras veces, como tú dices, yo creo que es cuestión también de un poco de conciencia, ¿sí o no? De que todavía esas dos figuras, tanto el psicólogo como el nutri, yo creo que no sé si es porque no se le da la importancia o simplemente porque son, lo que tú dices, más prescindibles, ¿no? Pues prefiero aumentar el número de, no sé, de ayudantes del entrenador para que puedan cortar partidos, distribuir ese trabajo o lo que sea, fichar un jugador más y tener más fondo de plantilla o este tipo de cosas. Y luego también varía, bueno, hablaba también con otro jugador de fútbol yo que jugó en Turquía y decía que en Turquía lo de psicólogo ni se lo preguntó. O sea, casi no podía decir que tenía un problema. O sea, depende también un poco del tema cultural, ¿no? También hablando de otros países. Pero bueno, pasa también con la preparación física. Muchas veces tenemos un preparador físico que no le damos el valor que tiene. Muchas veces, bueno, yo escucho también compañeros criticar, hostia, es que el preparador físico que he tenido, bueno, con mucho nivel, ¿no? Y que eran jóvenes y que con tiempo,
creo que estarán más arriba de lo que están ahora. Decimos, hostia, es que a lo mejor no, es que no estoy levantando pesas como hacía en verano, ¿no? O no estoy moviendo, tío, es que me haces un pega salto en vez de levantar kilos, ¿no? Y no hago, muchas veces también, claro, la gente se piensa, preparador físico es el que te pone fuerte en el gimnasio y cuidadita y da hipertrofia y hagas. Y muchas veces el trabajo del preparador físico o del fisio va mucho más allá. Y se está viendo también con mucha epidemia de lesiones que está viendo, que antes no se daba tanto, ¿no? ¿Cuántos ligamentos cruzados estás viendo, ¿no? Y muchas veces no estamos dando la importancia que tiene a todo este equipo de trabajo también, que muchas veces es más importante al final. Es como la frase esta que dice, ¿no? De que la persona enferma solamente piensa en una cosa, ¿no? Solo tiene una preocupación, ¿no? Que está sano. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces con las lesiones y con este tema. Totalmente. Y a veces en el tema de la preparación física, yo no entiendo mucho porque no es mi campo, pero sí que lo observo en jugadores de clubes de fútbol y tal con los que colaboro. Se nos da la importancia de la mentalidad de que más es mejor y cuanto más entrenes mejor y cuanto más volumen de entrenamiento acumulado de la semana mejor va a rendir, ¿no? Y es como, bueno, que recuperar también, ¿no? La importancia de Echar más leña al fuego muchas veces, ¿no? Y de- también es labor de preparador físico, ¿no? Y yo muchas veces lo pienso en el ámbito de todos, ¿no? Todos los profesionales, si siguen trabajando como trabajaban hace 5, hace un año, hace 10, te estás estancando. Porque tú sigues avanzando todo el rato, ¿no? Esto lo explicas mucho a los americanos, ¿no? Por ejemplo, LeBron James, tío, tú ves un vídeo de cuando debutó en 2003 y es que parece otro jugador, tío. Es que ahora ha cambiado todo. Se ha ido adaptando por el juego, porque sabe que si sigue jugando igual, si sigue haciendo lo mismo que hacía antes, todo se va a adaptar para poder pararlo. Pero si tú sigues sumando cosas al juego, sigues adaptándote, sigues mejorando tu tipo de aspectos. evolucionando al final. Claro. Y esto pasa también con todo, ¿no? Si tú ahora eres el mismo nutricionista que dentro de 10 años, pues igual la gente Claro, no te va a contratar porque no eres tan bueno. y sobre todo porque y sobre todo la ciencia no para, o sea, la ciencia sí que va avanzando. La ciencia no. Y todo lo que tenga que ver con la preparación física, la psicología, pues está en constante evolución y claro, hay que estar actualizado y renovarse porque si no están muertos, sí, totalmente. Ya me has contestado un poco la pregunta esta que te voy a hacer, pero bueno, podemos profundizar un poquito más. ¿Qué importancia crees que se le da? Era una pregunta que yo tenía preparada, que medio me la has contestado antes, a, a esa área de la preparación del deportista que no son tanto la preparación física y táctica, ¿no? Hablamos de la psicología, de la nutrición, incluso del descanso, Jorge, ¿no? ¿Crees que se le da la importancia que realmente tiene? En general, si quieres, y después del básquet o al revés, o primero del básquet y después en el deporte en general. Yo te diría, en lo que yo he conocido, yo creo que depende del jugador. Mucho. Yo creo que depende mucho de la persona. Y yo creo que esto se basa también en educación. Si tú a una persona conoce bueno, te pongo un ejemplo, una cosa que yo he intentado mejorar este año, ¿no? Si tú a una persona le das la importancia al sueño que tiene, a los horarios, al tema de luces, tanto por la mañana como por la noche, al tema de el tiempo en el que comes antes de irte a dormir, el tema de utilizar pantallas y demás antes de acostarte, el tema a lo mejor de meditar, el tema de a lo mejor un tipo de suplementación para poder mejorar el descanso. Porque al tío le demuestra que cuando descansa 8 horas está mucho mejor que cuando descansa 7, pero es que encima cuando descansa esas 8 y las descansa bien, cuando se ha quitado de luces, cuando se han quitado de cosas, ¿no? Y el tío se levanta con sus 8 horas y dice, estoy nuevo, tío. Se le va a dar mucho mejor rendimiento. Después a la hora de entrenar se va a ver mucho más fresco, se va a ver mucho más atento a todo lo que se haga, se va a encontrar mucho mejor. Eso pasa con todo. Si tú educas a una persona y le demuestras, como es, bueno, son todos casos, por ejemplo, el cuidarte, ¿no? Eh, yo veía también, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Facu Campazo, que es el base del Madrid, que decía, no, yo llegué al Madrid y bueno, se vinaba un 6, lo otro, y bueno, no cuidaba, ¿no? Y me di cuenta que con eso no llegaba. O sea, con lo que hacía antes le había dado para llegar al Madrid. Pero a lo mejor con lo que hacía antes no le daba para mantenerse, y mucho menos para el nivel que ha llegado. Ha sido un tío NBA, está considerado como uno de los mejores de la Euroliga, que es como la Champions, digamos, de la UCAS. Claro, sí, de hecho, tienes que darle la importancia que tiene, y eso yo creo que se basa en la educación.
Porque yo tengo mucha gente que no lo sabe o no le da, o no sabe cómo se debe de comer, y también con eso hay un montón de desinformación, tanto gurú y tanto, bueno, también. Ahora hablamos también de eso, no te preocupes, lo tengo que Tenemos que apuntar. saber en redes sociales para que, Sí, para que lo tengo que apuntar en rojo, ahora hablamos, sí. Sí. Y pero eso no es lo que te digo, ¿no? Que al final, cuando tú educas a un jugador, y muchas veces también, pues, ¿por qué no? Dar charlas a principio de temporada, tío. Dar charlas a los jugadores y que se den cuenta, oye, no trabajar con un nutricionista si quieres, pero dar una serie de pautas. Y yo creo que también intentar decirle, oye, pues pagas una semana, tío, a hacer esto. Verás cómo vais a encontrar mejor, vais a respirar mejor, Eso no quita tampoco que un día cojas y te pongas de hamburguesa, de pizza o te comas 8 bollicaos. Y eso al final también tienes que encontrar la justa medida, ¿no? Porque al final no vas a estar. No se puede repetir una sesión, ¿no? La flexibilidad, Todo. en la flexibilidad está en hacerlo sostenible y mantenerlo a largo Ahí plazo. está, ahí está. Que tú seas capaz de tener de tu cuidarte, de tu estar bien, y verás que te da mejores resultados y, por supuesto, rendimiento, pero pues muchas veces lo pienso. Si es que lo que no me cuida ahora, con 40, 50, 60, 80 años, lo voy a notar, tío. Y eso al final no le damos importancia hasta que a lo mejor tenemos un familiar que no se ha cuidado y vemos cómo está, y vemos a lo mejor otro que se ha cuidado y ves cómo está. Y hay que valorarlo también. O sea, que no te toca de cerca o medianamente cerca, ¿no? Si no en primera persona, pues que lo veáis algún familiar o algún amigo o lo que sea. Y a nivel club, más allá de lo que hablábamos antes, depende mucho del presupuesto, eso está claro, porque al final es lo que tú dices, si el presupuesto es el que es y tú para contratar a un psicólogo tienes que fichar a dos jugadores menos, pues hombre, a lo mejor no te renta, no te interesa. Pero a nivel club en general, tanto en el básquet si quieres como en otros deportes, ¿no? Porque yo que he colaborado con clubes de fútbol, de hockey también, hierba y tal, cuando llegaba allí yo era de los pliegues. Ya seguí de los pliegues, es como, hombre, a ver, hago más cosas que tomar pliegues, pero bueno. Entonces, ¿crees que existe la conciencia no solo en Nutri, ¿no? Sino también en psicología y todas estas áreas que son más o menos nuevas? No hay. No la hay por eso mismo, por el tema de la educación muchas veces. Tú eres el demonio, porque tú llegas y tomas pliegues y tú vas después del entrenador y comentas lo que has sacado los pliegues. Y a lo mejor pues a un jugador importante del equipo pues le tienes que contar las 40 porque tú le has sacado pliegues y ha salido que no se está cuidando. Pero al final yo creo que no es tú contra ellos, o sea, en este caso ellos contra ti, ¿no? Pero yo creo que hay que enfocarlo como, hostia, como tú mismo, Barco, tío. Yo estoy aquí no para medir los pliegues, sino para ayudar, tío, y para darte un plus en el rendimiento, y para darte un plus en salud y en recuperación, y eso pasa con todo, ¿no? Es como si alguien tiene psicólogo, ¿no? Al psicólogo no va el que está trastornado de tipo. Es que problemas tiene todo el mundo. A lo mejor no es un problema que te haga sufrir, pero a lo mejor tienes un problema de atención, tío, y no te sabes la jugada y el psicólogo te puede ayudar a que estés mucho más concentrado en pista. Por ejemplo, tengo un elemento, ¿no? O el psicólogo te puede ayudar a que lleves mucho mejor el tema de la nutrición cuando siempre has comido bollería y porquería todos los días y seas capaz de poder llevar, por ejemplo, tu alimentación mucho mejor. Y es de un plus. Que sobre todo esas cosas son importantes y no se le da Sí que lo es. Y aparte, en el caso de la nutrición, te digo, a veces, bueno, al final, no sé si pasa en otra área, entiendo que también, pero de comer sabe todo el mundo porque todo el mundo come. ¿No? De política, de nutrición sabe todo el mundo. Y a veces, y ahora hablo del intrusismo también, pero a nivel club yo conozco jugadores que vienen y porque, o sea, con el tema de los pliegues, y esto es una práctica muy extendida, ¿vale? No voy a decir nombres ni nada, pero en el club, en los clubes de fútbol por lo menos cuando empiezan a tomar pliegues, se hace el sumatorio de los pliegues, o de los 6 pliegues o de los 8 pliegues, ¿no? Que es lo más indicativo de la masa grasa, y se pone un límite que es 50 milímetros, ¿no? O 60, depende. O 40, depende, más o menos va por ahí, ¿vale? Y todos tienen que pasar por la misma tijera, y es como, tía, la morfología corporal, la composición corporal óptima, porque esto también tiene mucha predisposición genética, ¿no? De un portero y un extremo,
Hostia, pues cuando tiene que ser la misma. Igual por obligar al portero, al central o al mediocentro defensivo, que mide casi 1,90, a mantener un porcentaje de grasa de similar, ¿no? O igual al de una persona que mide 1,67 y es extremo derecho, igual te lo estás cargando, ¿eh? Porque igual lo tienes comiendo, pues eso, como un canario y al final peta y rinde peor y se lesiona más y todo esto, ¿no? Y muchas veces, muchos jugadores y muchos cuerpos técnicos se sorprenden con esto todavía, porque es lo que tú decías de mentalidad de hace 30 años, es como, bueno, a ver, igual con 82 se rinde mejor con 83 kilos que con 78, podría ser según la persona, porque lo que no tampoco entienden es que el tener más peso no significa ser más torpe, ¿no? Depende de lo que haya dentro de ese peso. Y esto con la nutrición pasa mucho, ¿no? Es como que todo el mundo entra en las decisiones que toma o en los consejos que da a los jugadores. No sé si en psicología, por ejemplo, y en preparación física es así. No lo sé. Creo que no, porque yo creo que al preparador físico, en general, no habrá de todo, ¿no? Pero se le tiene como un poco más de respeto. Simplemente creo que es también porque dentro del fútbol, pues llevan muchos más años en la figura del preparador físico, llevan muchos años dentro del fútbol. La del nutricionista, pues bueno, acaba de llegar, como que el que dice. Sí, entre comillas, es verdad que y hay también muchos preparadores físicos que son muy famosos, ¿no? El método Pintu, Jorge Ortega y tal, que se han hecho súper famosos, ¿no? Y yo pienso también que es que hay mucha desinformación. Pues a la hora de medir pliegues, por ejemplo, yo me acuerdo, un bloquero medía los pliegues de aquella manera, ¿no? Y si no enganchaba pliegue, pues podía más. Pero que engancharse, ¿no? Y veía y ya está. Sí, bueno, a priori hay un protocolo, ¿no? Hay más protocolos, pero bueno, el más conocido es el método Isaac, que se estandariza y se marcan los pliegues en el sitio de tomarlo y se cogen con ciertas. Pero sí que también me he encontrado algún jugador que me contaba que era el médico o el prefa el que le tomaba que si tiene formación puede hacerlo, ¿eh? Pero, o sea, nada, sin marcar ni nada. Medía la distancia con ¿no? En plan, una cuarta con las manos y ahí mismo ya está. Sí, esto también me lo No, y encuentro. al final también es lo que tú dices, ¿no? Al final los datos son esos, son datos. Tienes que cogerlo con pinza, ¿no? O sea, no es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo para que no. Cuando lo mismo, a lo mejor la masa grasa que puedo tener yo, que mido 2,8, y el que tenga un compañero que tenga, pues, no sé, pues, los Lucas que mide 1,80, tío. Totalmente, Y que claro. es súper explosivo, y que es un tío que tiene que presionar a toda la pista, y que es un tío que tiene que. Y a lo mejor no tiene tantos contactos, pero sí que tiene que estar mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más pegado al otro tío. Y a lo mejor yo tengo que tener un porcentaje de grasa mayor del que tengo, porque yo tengo que estar mucho más en contacto con el otro jugador. Estoy pensando con tío, a lo mejor que pensamos eso, 105, 110, 120. Que tenés que. Y después ya no solo la posición, sino la persona. Si tú tienes Sí, hombre, posición genética. que genéticamente que. Pero es que hay mucha desinformación con eso. Y sobre todo yo creo que ese problema lo tienen los entrenadores bueno, y desde los altos del club. Tema de. Bueno, muchos de los directores deportivos y demás, ¿no? Totalmente. No, Sí. tienes que también educar a ese tipo a esa persona, porque yo conozco también, y ya no solo el tema de que te digan algo, sino de sentirse mal, ¿no? De que te cojan pliega y te llamen la atención en un entrenamiento y que haya gente que le dé cosas, incluso ya, bueno, puede estar en el vestuario, quitarse la camiseta, porque ya Exacto, es también lo que genera, porque además yo me he encontrado, seguridad, sí, genera pues eso, ¿no? Muchas probabilidades de no tener una relación sana con la comida, incluso cierta predisposición a poder padecer TCA, porque yo he visto en categorías inferiores equipos B, ¿no? Bueno, de clubes de importante primera y segunda división. Claro, tú al final en un filial, en un equipo B te puedes encontrar un de 18 años perfectamente, ¿no? Que despunte un poquito y lo suba. 18 años, una edad, además todavía, ¿no? 16, 18, una edad un poquito crítica para eso. Multan con, depende, no sé, me he encontrado 200, 300, 400 euros si te pasas de los pliegues. Multa económica, ¿sabes? Que es como, y si no te castigan sin jugar y te sientan al banco o te tienen apartado hasta que, y este tipo de cosas que, pues, hostia, en 2025 con toda la información que hay, ¿no? Y con todo lo que está demostrado, ¿no? Pues, no sé, o sea, que al final la ciencia está ahí para algo, ¿no? Que sea la guía, por lo menos. Luego, cuando lleva la ciencia a la práctica, pues sí que es cierto, ¿no? Que a veces hay que matizarla un poquito, ¿no? Eso sí, pero también cómo será, tío,
y cómo será, por ejemplo, en equipos femeninos en los que influyen tantos cambios hormonales, tantos temas que, bueno, que es que de un día para otro pueden cambiar mil cosas, ¿no? Claro, exacto, o práctica, y esto pasa en equipos de primera división también, que pesar a los jugadores todos los días, que puede tener cierto sentido, ¿no? También para medir cambio de hidratación y tal, pero bueno, Para hacer una media. para medir cambio de hidratación y eso también hay otra herramienta, ¿no? Hoy en día, pero bueno, que al final no se trata solo de pesar, ¿no? Sino de pesar y lo que viene después, ¿no? En plan, ojo cómo te hayas pasado. Claro. Y eso, ¿no? Y multa económica y ese tipo de cosas, que es como, hostia, Eso puede llevar, por ejemplo, pues eso, el tema. Yo he tenido compañeros que tienen cierta inseguridad porque si les llaman la atención y eran jugadores espectaculares, tío. Claro. Y a lo mejor, desde a lo mejor, eso pasa mucho en pretemporada, ¿no? Te piden piedras y demás. Yo estaba bien, estaba rendiendo súper bien, ¿no? Y le sacaron piedras y demás y le dijeron que no, que tenía que bajar. Y como que le llamó la atención, ¿no? Entonces siempre entrenaba con camiseta por dentro para que no se le viera, ¿no? Bueno, un tema de inseguridad, después estando con los compañeros y demás, un poquito más cohibido, es que puedes hacer que pues te puedes cargar a un tío, siempre entre comillas, ¿no? Pero te puedes cargar a un tío por esa tontería, ¿no? Sí, sí, Llamar la atención por un pliegue, el que a lo mejor no está ni bien cogido, te estás cargando a un tío que te exacto. puede cambiar de equipo. Y sobre todo por cortar a todos los jugadores por la misma tijera. O sea, independientemente, pues al final es que lo que te digo, te puedes encontrar a jugadores, incluso los deportes de equipo, ¿no? Hay diferentes posiciones, la especificidad de cada posición, las necesidades de cada posición, pues ya hacen que la composición corporal sea generalmente, o sea, ligeramente, aunque sea, ¿no? Diferente. Pero todavía esto cuesta mucho. Luego te encuentras a muchos jugadores que cuando empiezas a trabajar con ellos y ganan 4 o 5 kilos, te dicen, hostia, peso más que nunca, pero es que me encuentro mejor que nunca, recupero mejor. Y es como, joder, pues si estás viendo a un jugador que está mejor que nunca, no más te da lo que pese, ¿no? Y cuánto tenga de pliegue. Le digo que vaya a tener un porcentaje de grasa de 25, ¿no? Pero se extrapola un poco, ¿no? Esa composición corporal de deporte de estética, ¿no? La tableta de chocolate para todo el mundo, ¿no? El típico cuerpo de Cristiano Ronaldo y parece que si el futbolista no pasa por ahí no va a rendir bien y a veces se lo cargan, se lo pueden cargar. Al revés, probablemente al revés. Sí, sí. Sí, sí. Y hemos llegado ya a la pregunta que te comentaba antes del intrusismo que me cuentas. ¿Cómo lo ves? No solo en nutrición, me refiero en todo lo relacionado con la preparación física, en psicología, nutrición también si quieres, pero en todo esto, ¿cómo lo ves? Hombre, yo soy muy partidario de que la gente tenga formación, obviamente. Te cambio, a ver si me deja que te cambie la pregunta, Sí, claro. porque también podemos hablar del intrusismo, pero lo podemos enfocar de otra manera, ¿no? Podemos enfocar desde cuánta gente hay que es profesional de nutrición o de lo que sea, ¿no? Y sigue con las mismas ideas de hace 50 años. ¿No crees que incluso puede llegar a ser peor que un tío que a lo mejor no tenga... Totalmente. A lo mejor no tiene la carrera y tiene solamente... Es verdad que, hombre, lo que no puede ser es... No, yo soy muy panadero y, bueno, he visto un par de vídeos en Instagram y demás y yo sé que, bueno, tantos hidratos ante el partido es... Sí que hay una formación mínima siempre reglada, ¿no? Que también a nivel legal se debería tener y eso. Yo sí que soy partidario de eso, pero luego está el otro extremo que es lo que tú comentabas un poco, la titulitis, ¿sabes? Que es como no, como este señor es psicólogo, no se le puede rebatir nada de lo que diga, o médico, como pues ya está, ¿no? Y pasa mucho con los médicos, ¿eh? Yo me encuentro, pero médicos, yo qué sé, traumatólogo. Me ha venido gente a consulta, me ha dicho el traumatólogo que me tome. El nombre, ¿eh? Sí. Me ha dicho me ha dicho mi traumatólogo o mi fisio incluso también que me tome este suplemento. Y yo, bueno, ¿no? Y pasa mucho. Y, o sea, me refiero a ese tipo de intrusismo y también a lo que tú comentas. O lo que sea. Y también lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que tiene que haber el punto medio. Es verdad que no se puede... O sea, yo lo pienso a la hora de... Si yo soy el encargado del club, contratar a un fisio, a un preparador físico, yo lo que pienso es que sea el mejor. Obviamente tú tienes que tener tu formación. Puedes tener más, puedes tener menos, pero al final yo tengo que encontrarme con los mejores porque es lo que más resultado te va a dar, lo que mejor rendimiento te va a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, tienes que tener formación. O sea,
tienes que tener lo que esté arreglado en cada tipo de profesión, ¿no? Mínimo. Una carrera puede ser un grado, un FP, un grado, lo que sea, ¿no? Pero aparte después, es lo que te digo, ¿no? Que muchas veces, ya, cuánta gente sigue mandando antiinflamatorios cuando te doblas un tobillo. Porque Sí, este tipo de cosas, o sea, no sé, o tómate este suplemento, o tómate, tampoco quiero decir ninguno porque no voy a meter tampoco, y pasa que no lo sé realmente, ¿no? Pero tómate este suplemento que para recuperar va súper bien. Y tiene un total de 0 estudios. evidencia. O a la contra, o no te tomas este que tal y así. Es como te digo, ¿no? Pues ahora vamos a jugar, no sé, pues soy entrenador de fútbol, no, pues ahora solamente vamos a jugar dándole con la cabeza. Porque yo creo que es lo mejor. A que no tiene ningún sentido. A que ese tío lo echa. Pues es lo mismo. Seguro. Lo que pasa es que no tiene, claro. Entonces no tienes ese. Es verdad que no es tan visual como lo que te acabo de decir, ¿no? Pero sí que, hombre, que es que tienes que contratar a los mejores. Y yo creo que tienes que. Ahí en esa entrevista, pues supongo que tienes que llegar a. Bueno, tienes que tener gente y sobre todo. Y yo creo que también hay una cosa muy importante que es el seguir formándote. El tío que está Claro, difícil que lo tiene. Y actualización. último. Y que el tío formándose. Y que el fin de semana que tiene descanso por lo que sea, o en verano, el tío lo ves que va de curso, que va para allá, que va para acá, que comenta con otros profesionales, que por ejemplo, que viaja afuera y se pone a hablar, y a lo mejor pilla, eso pasa mucho en los preparadores físicos, ¿no? Y ves que están hablando de dos preparadores físicos, pues a lo mejor se tiran una hora hablando fuera de la pista, tal, porque cuando uno calienta o tal, y pueden charlar un rato y se tiran ahí, lo ves que lo están comentando cosas y demás, ¿no? Y dices, hostia, que se están retroalimentando y quieren seguir aprendiendo y yo creo que eso es lo que te hace realmente bueno. Totalmente, sí, la formación continua, al final lo que decíamos, ¿no? La ciencia avanza, porque todo lo que tenga que ver con la preparación del deportista, pues bueno, debería no basarse en la ciencia, y la ciencia avanza, no deja de avanzar. O sea, si no te actualizas, pues totalmente estás muerto. Y bueno, pasa un poco eso, totalmente. Y luego también la gente que, lo que tú comentabas antes de los gurús, ¿no? Todas las redes sociales es complicado para estas cosas, ¿no? Porque a mí me vienen muchos deportistas y me dicen, chama, no sé ni qué tengo que comer ya. Porque está la gente que dice, ¿no? Que, pues bueno, la dieta alta en grasa, la dieta alta en carbohidratos, todo este tipo de cosas. Al final también la importancia del contexto, ¿no? Lo que comentábamos también un poco antes, ¿no? Que depende mucho de la disciplina deportiva, ¿vale? No necesita los mismos hidratos un jugador de baloncesto que un ciclista, ¿no? Porque al final la demanda, el volumen, la intensidad de todo esto es diferente. Y esto a veces tampoco se tiene en cuenta. Y sobre todo se ve mucho en redes sociales también, lo que tú comentabas de los gurús, ¿no? La gente que tiene una idea porque le conviene tenerla para vender más, o porque simplemente no ha sabido interpretar lo que ha leído, y con eso le lleva a muerte. Y bueno, luego en temas de redes sociales podríamos entrar también si quieres, pero o sea, la crítica constructiva, el generar debates constructivos en Instagram, yo creo que eso no existe. Yo rara es la semana que no me insulta a alguien porque subí un contenido con el que no está de acuerdo, o me dice que no soy buen profesional, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y al final, joder, estoy hablando de, lo que sé, tío, de aguacate, ¿sabes? ¿No? Ni siquiera estoy hablando de política como para que o algo más serio, ¿no? Como para que Y no estoy insultando, ¿no? te lo tomes tan así, ¿no? Pero pasa mucho eso, ya es como, ¿no? Los blancos y negros que tanto se ven. Esto también es otro tema que, bueno, que es complicado. Vale, pasamos a... Dime. No, te decía bueno, eso, que al final los blancos y los negros no sirven para nada. Claro, al final Era de grises. Y yo creo que también muchas veces tienes que adaptarte a lo que la persona cree. O sea, tú puedes intentar educarlo y puedes decirle esto por ahí, pero si una persona no quiere creer en lo que tú estás diciéndole, no va a conseguir, y va a conseguir mucho más resultados apoyándolo en seguir en su mentira, digamos, en su realidad paralela, que si tú le obligas a que haga lo que está, aunque esté mejor, ¿no? Y yo creo que hay que adaptarse un poco a esa... Y esto pasa mucho con los suplementos. Yo, algún jugador de fútbol, la creatina en el fútbol, pues bueno, está demostrado que no es un milagro, ¿vale? A veces la gente piensa que la creatina te va a hacer ganar World Champions League 3 mundiales, ¿vale? Esto no va a pasar. Pero bueno, sí que mejora el rendimiento. Sí que es cierto que se ha visto que la evidencia es bastante clara, ¿no? Pero he tenido jugadores que cuando vienen y le hacemos el cuestionario inicial y tal, ¿no? Le pregunto por el suplemento, y a quien no me dice que toma o tal, le digo, bueno,
al final no es imprescindible, pero una vez que lo tengamos todo controlado puede ser útil, ¿no? Tomar la creatina. Y hay jugadores que me han dicho, no la voy a tomar y sé que funciona porque una vez la estaba tomando y cuando la estaba tomando me lesioné, grave, y no la voy a tomar. Y saben que no tiene nada que ver, pero es como esa especie, ¿no? No sé si superstición o cómo llamarlo, y es como, bueno, yo a este chaval le puedo, no, tampoco le puedo obligar, ¿no? Pero le puedo insistir en que se tome la creatina, y por el simple hecho de pensar que la creatina le va a hacer algún mal, igual está jugando con más miedo, no mete el pie en los duelos, este tipo de cosas, ¿sabes? Y al final lo que te puede ganar por un lado lo vas a perder por otro. Entonces, pues lo que tú dices, ¿no? Que al final se trata, pues también, claro, al final sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la psicología, incluso con toda esta disciplina, es muy complicado que no tengamos nuestras creencias. Entonces, cada jugador, cada deportista tiene su creencia, sus creencias y en la medida de lo posible, pues tienes que intentar no respetarlas, porque al final, la cosa es que te digan, me fumo 2 paquetes de tabaco, ¿no? Y es como, hombre, pues esto no, esto no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas es como, pues igual. Pero pasa hasta con la táctica, ¿no? Si muchas veces, si propone algún entrenador y la gente no cree, eso no sale seguro. Seguro. Aunque el otro equipo lo ataque, en este caso jugando con nosotros, aunque el otro equipo lo ataque tirando con el pie. No sabe. Porque al final, si tú dices, bueno, vamos a hacer esta defensa en los bloques directos, tal, y la gente no lo ve, quítalo. Quítalo porque no va a salir. Si la gente no cree en lo que está haciendo, aunque sea la mejor defensa del mundo, aunque saliera perfecta, no va a salir. Y te lo comes. Y eso pasa también con la preparación física muchísimo. O sea, hay mucha gente que se piensa que si no levanta hierro a full y llega cerca del fallo a lo mejor, ¿no? O si no hace su press banca y su jalón al pecho y su sentadilla pesada y su extensión de rodilla, pues no lo está mejorando. O muchas veces hace ejercicios, ¿no? Que plantea y tienes que, se llama, tienes que quedarte lejos del fallo, ¿no? Que se llama, ¿no? Cuando tú coges un peso con el que puedes hacer 10 repeticiones y el preparador físico te manda a hacer 4 a máxima velocidad, que es lo que es lo que estás buscando ahí, ¿no? Que estás buscando, pues, esa mejora en la velocidad, en ese gesto técnico, y la gente dice, que te miras al gimnasio y no me he cansado, aquí ni he sudado, ¿no? Es que a lo mejor eso es lo que tienes que hacer, y a lo mejor eso es lo que... Pero si esa persona no cree en eso, mándale sentadilla a sentadilla al fallo, porque si no, no va a mejorar y no va a querer ir siquiera, no le va a servir de nada. Claro, y entre no hacer lo óptimo y no hacer nada, pues siempre, ¿no? Mejor hacer algo. Sí, sí. Pasa bastante este tipo de cosas. Pasando ya a otras cuestiones, a otros temas, ¿tienes algún referente? Si tuvieras que quedarte con algún referente ídolo del ámbito del básquet, o si quieras de otro ámbito también me vale. Bueno, de temas así más famosos, siempre me he fijado mucho, bueno, sobre todo en Pau Gasol, que es la máxima presidente del baloncesto español, y con Kobe Bryant sobre todo por el tema de la mentalidad, del trabajo, la verdad que es una persona para estudiarla, de verdad. Era prácticamente un nivel obsesivo con el trabajo. En cuanto a en cuanto a jugadores con los que he compartido, contra los que he jugado, pues de todo el mundo, yo creo que todo el mundo se puede aprender. De todo el mundo se puede aprender. Hasta del que más odie, del que peor, del que menos te guste como juega, del que más coraje te dé, le puedes coger cosas. Es verdad que, bueno, he tenido suerte de jugar con grandes jugadores, tío. Sobre todo cuando estaba en filiales, pues he jugado con jugadores, tío, o sea, yo he jugado con gente en el Obra que, bueno, son leyendas en el más español, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, Pepe Poza, Álvaro Muñoz. Después, bueno, estuve con gente que ahora está jugando Euroliga, ¿no? Como puede ser Mike Down o Steven Nock o Laurina Spirutis. Hostia, he estado con grandes entrenadores también, ¿no? Y con grandes preparadores físicos, ¿no? Que se aprende muchísimo. En Oviedo también, por ejemplo, me quedo mucho con haber jugado con Oliver Arteaga, que es un pívot que ha jugado muchísimo tiempo, tanto en SB como en Leboro, que además lo considero un amigo, ¿no? Y yo le he intentado copiar, no me ha salido ni una de las cosas casi de él, ¿no? Pero al final me había reflejado en él, me quería ver reflejado en él por el estilo de juego que él tenía y que la posición de juego que él tenía, ¿no? Y, pero, no sé, muchísima gente, ¿no? Yo creo que de todo el mundo puede escoger algo. Pero bueno, grandes compañeros, sobre todo, ya te digo, se me viene mucho a la cabeza, tampoco quiero decir mucho porque me dejo alguno y, no, pero sí que muchísima gente. Y sobre todo, y además, y aparte en lo baloncestístico, en muchos
muchos jugadores a lo mejor que a lo mejor no son tan grandes jugadores, pero que son gente que cuando ha fallado bueno, no ha fallado y cuando ha metido, se ha alegrado como si fuera tuyo, ¿no? Y cuando ha estado peor, ha estado ahí contigo. Y eso es eso también es importante, ¿no? Muchas veces hostia, ¿en qué te fijas para...? Tío, pues a lo mejor me fijo en el que está jugando conmigo ahora, que es mi amigo, que bueno, que cuando tenía un mal día, pues el tío estaba ahí, ¿sabes? Y también eso yo creo que eso también es importante. Es importante. Sí, sí. Vale, tema violencia en el deporte, ¿no? Ahora que también se habla tanto, en el fútbol se ve bastante. A veces parece que solo pasa en el fútbol. Pero bueno, yo de vez en cuando he ido a verte a ti jugar y tal, y en las canchas de baloncesto también creo o he percibido a veces que puede estar, ¿no? Ese insulto al jugador del equipo rival que te cae mal o este tipo de cosas, ¿cómo las percibes tú y cómo crees que te afecta a ti a nivel individual o a los compañeros? A ver, afectar afecta. Afectar afecta hasta el que no... Te puede afectar para bien, porque hay gente que incluso se motiva con eso, pero afectar afecta, pues al final, aunque tú intentes que no, pues si tienes una persona que es tonta, porque algo me de llamarlo, y te está intentando, bueno, pues eso, pues te está atacando, cuando lo que te está haciendo es intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene educación y que le haría falta un poco de educación. Yo puedo intentar equiparte a ti, puedo intentar siempre desde un respeto, hasta incluso, bueno, entre lo que se queda en el partido, se queda en el partido. O sea, yo juego contra ti y por lo que sea tenemos un roce, hay un mal golpe o un lo que sea y podemos hablar o después el partido se da la mano y ya está, y se queda la pista y punto final, ¿no? Pero mucha gente que intenta eso, insulta, no sé, hasta incluso amenazas, ¿no? O tú has comentado en redes sociales, o la verdad que a nuestro nivel no será mucho. Pero es verdad que, bueno, que te encuentra cada uno que, madre mía, tío. Me dice, ¿qué necesito primero? ¿Qué necesidad tienes de estar aquí para no estar disfrutando? Porque lo que estás haciendo, si tú lo que disfrutas es así, tú lo que necesitas es, mira, igual sí que necesitas un psicólogo, pero bastante más que otra gente, ¿no? Pero sí que necesidad tienes o por redes sociales, de insultar, de comentar, ¿qué te crees? Que el que está jugando a lo mejor, o está incluso de nuestra propia afición, o hasta nuestros propios seguidores, ¿no? Yo, a ver, a mí no supongo que también en otras ligas tampoco se da mucho, ¿no? Pero sí que conozco casos de que le habla o amenazas incluso. Y dice, tío, ¿qué te crees? Que cuando la fallo queriendo Claro, al final es... va a perder. Sí. O sea, ¿qué te crees? Que no me estoy intento dejarme el máximo. Y el que no se deje el máximo, es que no requiere tampoco tu atención siquiera. Que es que también, no sé, tío, ahí yo creo que hay una falta de educación grande, pero creo que es un problema social, no creo que es un problema deportivo. Porque esa gente... No, que va. Para nada, claro, si no. O sea, Sí. es un problema de lo que hablábamos antes de los blancos y los negros, ¿no? Que yo no sé, tío, o estás conmigo o estás contra mí. Mira, tío, si no te gusta como veo, pues no, pues puedes decir, pues a mí no me gusta como vos. Pero Sí, diga, o es que por no venir a verme o yo que sé. su puta. Sí. No tiene cabida realmente. Sí, y por desgracia pasa bastante. Y pasa menos obviamente en categorías como Liga EVA, ¿no? O si vamos al fútbol en segunda ref y tal, pasa menos, pero pasa. Y porque cuando va al estadio o al polideportivo o lo que sea, se escucha. Y es como, tía, si pasa aquí, ¿no? Que tiene, Llegan al final. que a priori, pues bueno, es un baloncesto, un fútbol de esas categorías, o un deporte, cuando hablamos de categorías así más semiprofesionales, como tú comentas, que tiene menos repercusión, ¿no? Al final es como... Pero bueno, pasa en categorías inferiores también, ¿eh? En padres que gritan al árbitro y este tipo de cosas. Entonces al final viene un poco también, yo creo, de lo que tú dices, ¿no? De la educación y problemas social. Vale, ¿qué consejo le daría a tu yo de los inicios? A ese Roberto de 16 años que se fue a jugar al Almería, si no recuerdo mal. Cambiaría muchas cosas, tío. Cambiaría muchas cosas porque al final, pero bueno, al final también, si no te equivocas en esas cosas, no estás donde estás. Entonces es complicado. ¿Qué le diría? Bueno, le diría que enfocara su esfuerzo en ser mejor cada día y en disfrutar más. Creo que había muchas veces que no disfruta lo suficiente por la
presión que yo me he metido o que yo me he generado yo solo. Muchas veces el peor enemigo está en casa, ¿no? Y, mira, a colación también de lo que estábamos hablando antes, muchas veces los jugadores los que más nos criticamos a nosotros mismos somos nosotros mismos. O sea, a mí no me hace falta que me diga, hostia, qué mal tiro has hecho. Que no ha hecho bien. Esto, como lo otro. No, si yo lo sé, si yo estoy jugando, si yo lo veo. Y además, si yo lo veo también, yo no solo lo veo en el partido, sino después lo veo repetido. Lo veo en casa con el ordenador aquí, lo veo bien grande y lo paro y lo reveo y lo analizo Es que es complicado. Y ya te digo, yo le diría eso, intentaría disfrutar más. Y al final que muchas veces a lo mejor los resultados no son los que estás buscando, pero que al final me lleva mucha gente, tío. Me lleva muchas amistades, gracias a Dios, me lleva a grandes personas para mi vida, más allá del baloncesto, ¿no? Por el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba de broma, ¿no? Pero decir, tía, como la del baloncesto se empieza a casar, me ha dejado un dinero entre viajes e historias, porque además cada uno de una punta y tal. Digo, pero que sí, que solteros todos. Claro, ¿sabes? Lo piensas así, ¿no? Y que disfrute, sobre todo, y si la gente con esa edad, que disfrute mucho, tío. Y que disfrute también de los momentos más complicados, de que disfrute de cuando las cosas no salen, y de cuando están apretados, y de cuando pierden, y de cuando... Porque eso al final es aprender para la vida. Y que intenten aprender de eso. Intenten aprender de eso todo el rato. Es buen consejo este, ¿eh? Porque yo creo que a veces se olvida eso de disfrutar, tío, de lo que haces, ¿no? Sea el deporte o sea el trabajo que sea. Si solo te quedas con los... Yo actualmente me lo tengo que repetir muchas veces también, la verdad. Con los... Sí, claro, totalmente. A mí también me pasa, ¿eh? Te quedas solo o te enfocas en lo malo y cuando cierra una etapa o deja un club o lo que sea, es cuando dices, joder, lo he hecho de menos y todo, ¿no? De años antiguos y decís, hostia, mira, y recuerdas con cariño hasta las cosas en las que pasaste mal, ¿no? Sí, Cuando totalmente. te levantar a tal hora para ir a viajar o cuando te pegamos 6 horas de autobús, tío, el palichú que nos pegaron en tal sitio, en tal... Y al final, pues eso, al final cuando pasa el tiempo relativiza y le da la importancia que realmente tiene. Exacto, pero cuando estás ahí cuesta a veces, ¿eh? Cuesta disfrutar cuando estás en el momento. Pero bueno, hay que aprender también a hacerlo y ya está. ¿Qué te gustaría hacer cuando dejes de jugar a baloncesto? Supongo que me has comentado el tema de la preparación física y intuyo, o tampoco me la quiero dar de listo, ¿no? Pero creo que puede ir por ahí los tiros. Me gustaría que me tocara el Euromillón, pero no lo he hecho, así que... Ya, hay que tener un plan B, sí. No, me gustaría, bueno, sí, siempre dedicado al deporte. Seguir bueno, la preparación física me encanta. Me gusta, vamos, de hecho me estoy formando para poder ayudar a gente. Sobre todo me gusta mucho ayudar a gente, tanto el que tenga un objetivo de rendimiento, como el que tenga objetivo de, no sé, pues de verse mejor, de recuperar una lesión, hasta incluso, no sé, muchas veces, también lo hablaba el otro día, ¿no? Con un amigo. A mí me motiva, por ejemplo, que me llegue una persona mayor y me diga, hostia, es que vengo aquí a trabajar contigo porque quiero poder jugar con mi nieto, porque puedo, y eso me encantaría. Eso me encantaría, el intentar ayudar a la gente y que la gente también entienda que la preparación física no es los locos esos que se ponen súper petados en el gimnasio, ni tengo que estar relacionado con los esteroides, ni te vas a poner como Schwarzenegger, ni... Me gustaría eso, me gustaría seguir aprendiendo mucho y poder dedicarme a esto, tío. Poder dedicarme, enfocarlo sobre todo, también a baloncesto. Bueno, al final el baloncesto ha sido Quizás ser entrenador. tu vida. Quizás ser entrenador también. También me he planteado algunas veces, bueno, pues, el de intentar ayudar a jugadores esos que están en esa etapa que hemos hablado antes, ¿no? De 16, 18, 20, 22 años. Que realmente sigue siendo formación y en fútbol sí creo que se trata un poco mejor, ¿no? Con el tema de los filiales y eso, se trata mucho mejor que el baloncesto, que con 18 ya no hay una liga intermedia, ni hay muchos filiales que estén apostando realmente por esos jugadores que hasta a lo mejor pues su madurez deportiva no llega hasta los 23 o 25 años. Llega un poco más tarde, claro. Esto es otra cosa, pero esto creo yo que daría para otro podcast entero, ¿no? Que en el deporte si con 20 años no despunta, ya parece que no vale. O sea, ya parece que vas a ser un manta de tu vida. Y es como, bueno, a ver. Sí, y Lamine Yamal y Luka Doncic y demás, pues ahí... Claro, es que el problema es cuando
la comparación, ¿no? El molde, digamos, el estándar es ese. O sea, el estándar no puede ser Lamine Yamal, ni Messi, ni Cristiano, porque ¿cuántos salen, no? El estándar es otra cosa. O sea, lo normal es, pues eso, ¿no? Madurar un poquito más tarde o lo que sea. Vale, ¿tiene algún proyecto, cosa que quiera hablar, anunciar para la gente que la pueda ver? Bueno, por ahora no. Por ahora no. Hay muchas ideas, pero todavía como no... Vale, pues entonces no digas nada No, pero bueno. porque por si te la roban, que no me siento yo culpable luego, ¿eh? No, pero bueno, siempre dedicado a eso, ¿no? Siempre intentando... Ámbito del deporte, el básquet, Sí. vale. Y si no hubiese jugado a básquet, ¿a qué crees que te había... ¿A qué crees que te habría dedicado? Tío, hubiera sido un problema porque nunca ha habido, también como tal, ¿no? Pero sí, es verdad que me ha gustado siempre el deporte y me ha gustado, pero a mí con 18 años me dicen, hostia, pues te gustaría trabajar en un fontanero, en correo, de cocinero, de bombero. Pues la verdad es que no, y ni me lo he planteado, y la verdad que hasta que no tenga otra cosa no me lo plantearía, ¿no? Es verdad que me encanta esto y siempre, yo creo que siempre, si no me dedico a esto, preparación física, viento, recuperación de lesiones, que más, no hay otro, no tengo otra cosa en mi vida. Bueno, es que con 18 años, 16, 18 años es complicado también saber a lo que se quiere dedicar uno. Normalmente hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Pero normalmente viene un poquito más tarde. Yo también he dado unas pocas vueltas, hasta ahora. Hasta que he decidido a lo que me quiero dedicar, también he dado vueltas. Última pregunta ya, ¿vale? Que es la otra pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Algún amigo, conocido, compañero de equipo, colega, lo que sea, que creas que le podría gustar pasarse por aquí a charlar un rato conmigo? Sí, pues bueno, lo hablábamos de récord también antes, ¿no? Que era como, tío, hay quien te digo, ¿no? Que pueda ser... Y en cuanto a esto, a mí, la primera persona que se me vino a la cabeza fue Denis Pombá, que fue entrenador mío en el filial del Obradoiro, hasta el ayudante en Tisona, en Burgos, en primera FEB. Y es una persona de la que me lleva mucho, tío. Porque es un tío que es un currante espectacular. Aparte del talento que tiene y del amor que tiene por este deporte, el tío es una persona de 10, tío. Ha sido una persona que se ha volcado con sus jugadores siempre muchísimo, que sigue en formación continua muchísimo, que toda persona que se acerca a él mejora, porque además es pura pasión, tío. Y la verdad es una persona que yo creo que en estas charlas se podía aprender muchísimo uno. Tiene de historia y tiene de trabajo detrás, tío, espectacular. O sea, es un tío Vale, que tarde o temprano va a pegar un petardazo espectacular. pues lo tengo en cuenta. ¿Me repite el nombre, porfa? Que me lo apunto y escribo. Denis Pombá, no, ya estaré en contacto con él para comentárselo, a ver si pudiera. Vale, perfecto. Pues me apunto el nombre y nada, ya lanzaremos la invitación a ver si lo engañamos para que venga. Vale, Roberto, pues no te quito más tiempo. Llevamos más de una hora, porque aquí marca 50 minutos, pero como hemos tenido el problema técnico hay que sumarle lo que hemos grabado de antes, o sea que son cosas del directo, sí. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias. Pásate cuando quieras, porque podemos, al final esto es dos colegas que se ponen a charlar y le dan a grabar y ya está, y luego lo que salga. O sea, no creo ni que tenga que editar mucho. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por venir. Creo que me ha parecido súper interesante a mí la charla. Espero que hayas estado a gusto tú también. Y nada, cuando quieras repetir, pues solo tienes que preguntarlo y yo te busco el hueco. Haremos segunda parte. Nada, muchas gracias, tío. Tú sabes siempre que... Bueno, soy fiel seguidor tuyo desde ese tiempo. También Lo sé. Me gusta mucho... Te voy a decir una cosa bonita, Chema, tío. Lo vi mucho tú, tío. No, pero es verdad que es una persona, tío, es un ejemplo, tío, lo que hablábamos antes. Todo el mundo sí coge algo, ¿no? Y de ti coge mucho esa fusión por el trabajo, tío, ese llevarlo todo para adelante, tío, y seguir formando y seguir estudiando y dar pasos, tío, que puede ser complicado, ¿no? El tema del podcast, el tema del newsletter, que por cierto, bueno, que llegue hasta aquí, que se olvida todo, porque yo lo hago y de verdad que lo disfruto. A todos los frikis de esto les va a encantar, porque la verdad que subes contenido muy bueno. Después, el que pueda trabajar contigo, que trabaje contigo, porque son resultados, de hecho, mucha gente se lo ha recomendado, que trabaje contigo porque son resultados asegurados, si te lo tomas en serio.
Y bueno, agradecerte eso, tío, que hayas contado conmigo, siendo un Mindundi. Nada. Puedes charlar un poquito, tío. Muchas gracias, tío, además por estas palabras, que al final me pondré el rojo y todo. Y lo dicho, que muchas gracias por venir, que seguramente haremos segunda parte. A ver si la segunda parte nos la podemos montar, ya intentaré montarlo y podemos hacerlo presencial, que creo que también molaría. La primera presencial. Y nada, dejo de grabar, ¿vale? Y ahora ya nos despedimos tú y yo fuera de aquí.